y les decimos que estamos pues también en proyectopuente.com.mx, nuestras redes sociales, las estaciones de Grupo Larsa. Empezamos con lo internacional. Le decía, Francia, 2 finalistas contra todos los pronósticos, y decíamos, si gana Le Pen era cambiar ya el giro incluso de Europa, es decir, un voto que se apegaba al nacionalismo y contra el europeísmo, pero los resultados dan a Macron como el que encabeza las preferencias, pero van al 7 de mayo de nuevo a la segunda vuelta, como lo marca el sistema presidencial. Frente a qué estamos, Yasmín Weunon Zavala, que es corresponsal de Grupo Fórmula allá en Francia. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis Alberto, buenos días. Pues bien, aquí saliendo de un día muy ajetreado ayer, pero aquí estamos. Pues sí les quería un poco aclarar y explicar cómo está la situación hoy día. Bueno, lo primero y lo más importante de hoy día, lo relevante, fue que afortunadamente no tuvimos ningún movimiento de violencia, ningún acto terrorista. Esto era muy temido por las autoridades, que habían hablado que el día electoral era un día realmente a alto riesgo. Había un operativo policíaco muy importante con 50,000 policías, 7,000 militares. Afortunadamente, aparte de 2 o 3 pequeñas cuestiones insignificantes, no hubo nada de qué alarmarse. Y pues sí, como lo decías, de los 11 candidatos a la presidencia de la República, ahora nos quedamos con 2. Decías bien, Emmanuel Macron, centro liberal, que está, las últimas cifras que yo tengo en Francia son de hace una hora, son cifras oficiales que se dieron a conocer por el Ministerio del Interior. Emmanuel Macron está a la cabeza con 23.75%, y la ultraderecha de Marine Le Pen estamos a 21.53%. Es decir, finalmente un poco más de un punto entre los dos, pero lo que es importante y lo que quería resaltar el día de hoy es este panorama finalmente inédito en Francia. Por la primera vez, y creo que eso es algo muy fuerte, los 2 partidos clásicos franceses no se encuentran en la segunda ronda electoral para la presidencia. Quiere decir que no encontramos el Partido Socialista, el partido de izquierda que representa hoy día el presidente François Hollande, que obtuvieron únicamente 6%. Esto es algo dramático para este partido, entonces habrá que ver cómo va a evolucionar posteriormente la reorganización del Partido Socialista, pero 6% es realmente un porcentaje muy frágil. Y la derecha igual, la derecha no se encuentra en los 2 candidatos finales, por muchas razones, pero seguramente por todos los escándalos ligados a la corrupción que tuvo el candidato Fillon. Entonces todo eso hizo que, bueno, nos encontramos con algo inédito, ultraderecha, centro liberal, y finalmente creo que el mensaje de los franceses es decir, bueno, queremos completamente dar una vuelta de hoja a la historia de la política en Francia, queremos intentar tal vez algo nuevo. Pero es cierto que es este peligro que vemos aquí en Francia, que es la llegada de Marine Le Pen a la presidencia, porque finalmente, haciendo los recuentos, nos damos cuenta que 40% del electorado francés votó hacia los extremos, ya sea a la ultraderecha o a la ultraizquierda. Entonces hay que saber cómo ese 40% del electorado va a votar, y eso será determinante. Pese a que Macron se encuentra hoy a la cabeza, no está en lo absoluto ganada la contienda. Yo no aseguraría de ninguna manera que Emmanuel Macron va a obtener la presidencia francesa, porque hay muchísimas cosas que entran aún en juego. Por una parte está toda la estrategia política de los otros partidos, que se meterá en su lugar en estos días, en 2 o 3 días de aquí al martes, yo diría al miércoles, para saber cómo van a qué van a aconsejar los líderes políticos de la izquierda y la derecha hacia el electorado. Ayer se pronunciaron ya el representante de la derecha francesa, que dijo que él llamaba a sus partidarios a votar contra el extremo, contra la ultraderecha. Entonces quiere decir que hay una parte de la derecha que se va a ir con Emmanuel Macron. En la izquierda fue lo mismo, dijeron no podemos dejar pasar en Francia la ultraderecha ni los extremos. Entonces esos 2 partidos ya se posicionaron, dijeron bueno, nosotros iremos contra Le Pen. Nos queda aún una parte muy importante, que es la ultraizquierda francesa. La primera vez que
que este partido llega a un porcentaje mayor de 10%. El candidato, el representante del partido, dijo que dejaba libres a sus electores de votar porque ellos quisieran, y es, creo, ahí un elemento fundamental para saber cómo va a girar la segunda contienda presidencial. Te quisiera dar a grandes rasgos lo que proponen los dos candidatos que tenemos hoy a la cabeza. Emmanuel Macron, muy joven, 39 años, él tiene poca experiencia en la política, es un banquero, exministro en el mandato de Hollande. Él fue el ministro de la Economía y de Finanzas durante 2 años, dejó ese puesto para fundar su propio partido, el partido con el que ahora se presenta, es un movimiento independiente que se llama En Marche, que yo traduciría por En Camino. Crea su partido hace 1 año, finalmente el recorrido político que él hizo desde hace 1 año es increíble. Para llegar a posicionarse en donde está ahorita es realmente una hazaña política, diría yo. Poca experiencia en política, pero pese a ello tiene estudios, en primer lugar, de filosofía, en segundo lugar hizo la escuela más importante de administración pública en Francia, en donde en general salen todos los hombres líderes políticos del país. Entonces, bueno, de alguna manera tiene, por supuesto, los conocimientos para encargarse de este puesto. Su línea política socioliberal, globalmente lo que él va a proponer es una baja de impuestos, una baja en los cargos sociales para que las empresas puedan contratar empleados, para hacer más fácil este procedimiento, y él está completamente a favor de conservar Francia dentro de la Europa, porque él habla de una Europa fuerte, de una Francia fuerte, y que ello mismo va a continuar a hacer frente a todos los problemas geopolíticos que tenemos actualmente. Da énfasis, por otra parte, a la cultura y a la educación, y eso su cuerpo electoral está muy sensible a esos dos aspectos, entonces puede pesar fuerte en la contienda. Por otro lado tenemos a Marine Le Pen, que viene de un partido realmente de ultraderecha, se ha mostrado completamente simpatizante a las ideas de Trump, se ha mostrado muy cerca de Putin. El hecho que ella pueda llegar a la presidencia inquieta mucho, por supuesto, los inversionistas financieros, pero la sociedad en general. Yo hoy día podría decir, pese a que no te puedo decir quién ganará las elecciones, porque eso es muy aventurado de mi parte, yo puedo decir que globalmente la política y la mentalidad de Marine Le Pen no es representativa de la sociedad francesa. Creo hay ciertos puntos que son fuertes en su programa. Pero el primero de ellos, y el más importante, y seguramente es ese que pone una barrera ante su electora, es decir, que saca inmediatamente a Francia de la eurozona. Esto, la mayor parte de los franceses no lo desean. Va a poner una mano mucho más fuerte contra el terrorismo, de manera radical, y está, por supuesto, contra todo este problema migratorio europeo. Entonces son realmente ideas muy fuertes, y no sé si Francia esté listo para caer en ese tipo de extremos. Entonces, ahorita todos los partidos políticos, te hablo de la estrategia política, están yéndose a decir, no podemos dejar pasar a Marine Le Pen. Marine Le Pen no puede ocupar la presidencia de Francia, pero finalmente todo puede suceder en una contienda electoral. En la prensa internacional, la prensa inglesa, yo leía esta mañana un artículo, se muestran bastante sorprendidos del hecho que Francia quiera aún seguir en la eurozona, sorprendidos debido a que ellos salen, y finalmente cuando hoy se piensa que pudiéramos hacer otra vez el Brexit, creo que el Brexit no pasaría, y que que Inglaterra quedaría aún en la eurozona. Entonces ellos están sorprendidos por esa parte. Por otro lado, la canciller alemana Angela Merkel declaró ayer que que apoya completamente la candidatura de Emmanuel Macron, porque por supuesto sabe muy bien que si Marine Le Pen llega a la presidencia es un caos social y político que se viviría en Europa. Entonces, bueno, hay que ver finalmente cómo va a avanzar esto. La nueva campaña presidencial ha iniciado desde ayer por la noche, y veremos cómo en estos días los partidos y las tendencias se van a posicionar. Yo pienso que al final de la semana ya tenemos una visión un poco más global de cómo va tomando todo esto forma. La segunda vuelta, que se va a realizar muy pronto finalmente, porque se entra 15 días el 7 de mayo, y el 7 de mayo, al final de la jornada electoral, sabremos quién será el presidente de Francia, que tomará sus funciones a partir de mediados del mes de junio. Un punto importante tal vez con este
con este panorama de los dos candidatos, es un punto positivo para la Bolsa de Valores francesa, que esta mañana abre sus puertas con una alza de 4%. Es algo muy importante que no se había registrado en los últimos meses. 4% es enorme, y los títulos financieros explotan a 10%, entre 8 y 10%. Entonces, finalmente vemos que los inversionistas, creo que para ellos es la mejor configuración, el mejor escenario que podrían prever, y bueno, a partir de ahí vamos a ver cómo funciona esto. Creo que la gente que va a votar por Macron, más que votar por un proyecto, por un programa que a mi gusto, desde mi perspectiva, es un poco difícil de obtener, porque finalmente bajar los impuestos quiere decir crear un hueco en las finanzas públicas de Francia, que ya tienen dificultad. Entonces no sé si pueda completamente realizar lo que piense, pero creo que la gente va más bien a votar por un perfil, por un candidato, de decir, bueno, finalmente ya tuvimos la izquierda, ya tuvimos la derecha, y no salimos de lo mismo, y ahorita con la izquierda de François Hollande estamos realmente, la gente está bastante disgustada. Entonces, bueno, puede ser que eso se tome en cuenta para el segundo turno, y bueno, nos queda nada más estaremos esperar en 15 contacto. días para saber cómo. Gracias, Yasmín. Estaremos en contacto y nos contactaremos contigo ya antes de que vengan las elecciones o el día de, para que nos narres. Te agradezco mucho y buenos días. Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.